Paz de Cristo, hermanos, les saludo a todos con la paz de nuestro Señor Jesucristo, que sea la que mora y gobierne en cada uno de vuestros corazones. Damos gracias a nuestros hermanos que nos invitaron para dar este pequeño estudio, estos pequeños comentarios. Estamos bendecidos. Hermanos, cuando un automóvil sale de una línea de ensamble, sea de la fábrica que sea, llámese Ford, llámese Chevrolet, cualquier automóvil que sale de esa línea de ensamble ya viene capacitado con unos sensores. En ocasiones son unos sensores ya mucho más sofisticados, que le ayudan para la durabilidad y la vida del motor y del automóvil en sí. Por ejemplo, hermanos, hay sensores que le avisan al chofer cuando está caliente el motor, cuando le falta gasolina, a qué velocidad está, a qué temperatura está afuera, a qué temperatura está adentro, si va al norte, al sur, y más sofisticados aún, hasta le dicen que no se salga del camino, que se está saliendo del camino, o que viene otro automóvil fuera, cerca de él. Todos esos sensores le ayudan al automóvil para su durabilidad al transcurso de la vida del motor y del automóvil. El Señor nos diseñó a nosotros con una serie de sensores que nos ayudan a nosotros para seguir adelante, para vivir esta vida que estamos viviendo a través de estos tiempos tan difíciles. Mi nombre es Miguel Ángel Quiñones Torres y en este día estoy muy contento de participar y darles una serie de escrituras para que las consideremos y podamos aprender y podamos estar durante este tiempo un poco más relajados y más confiados en la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando Adán y Eva salieron del huerto del Edén, salieron ellos ya capacitados con esos tipos de sensores. Por ejemplo, cuando estaban adentro no necesitaban esas ciertas capacidades que después, cuando el Señor les puso el querubín que guardara el camino para el árbol de la vida, salieron ellos con estos tipos de sensores que le estoy llamando yo para poderlos actualizar en nuestra vida, que se llamó el temor, la vergüenza, la conciencia, el dolor y otros tipos de cosas como tener la capacidad de mentir, tener la capacidad de sentir. Un sensor muy grande que salieron capacitados ellos era la piel. La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y está capacitada para sentir el dolor, sentir el calor, sentir las temperaturas, y ese sensor nos ayuda a nosotros para estar siempre al cuidado de las cosas. Pero la vergüenza, ellos sintieron vergüenza al estar desnudos, es algo que no tenían anteriormente. Sintieron temor, dice la escritura en Génesis 3:10, y allí tengo las escrituras apuntadas para que las mediten después. Dice que en Génesis 3:10 dice, y él respondió, Adán dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Es algo que no tenía antes. Ahora él tenía miedo, sentía temor. Ya estaba capacitado con ese sensor dentro de su ser. Y en esa parte quiero yo enfatizar un poco más, porque en este tiempo todos sentimos miedo, todos sentimos temor, y en ocasiones escuchamos que en los cristianos no debemos de sentir temor. Los cristianos tenemos una fe muy grande y un Dios muy grande, y estamos de acuerdo, todo eso es cierto, pero el sensor, eso que nos puso Dios desde un principio, que es el temor, nos ayuda a nosotros para estar siempre alertas y estar siempre viendo qué es lo que podemos hacer en nuestro entorno, y eso es una gran ayuda para nuestro ser. Una persona que no tiene temor, imagínense, se ve 100 soldados que se le vienen encima y se avienta y dice, Dios está conmigo. Y cuando una persona siente temor, usa una estrategia, usa una forma de cómo esas capacidades que Dios nos puso. Entonces, mi punto es de que en ocasiones nosotros nos avergonzamos por sentir temor de lo que sucede a nuestro alrededor. Yo, por mi parte, viendo todas estas escrituras, siento que si yo siento temor, me siento humano, me siento relacionado con Dios, me siento
no soy un robot, me siento que estoy sensible y que entonces necesito la ayuda de alguien, necesito una estrategia para poder vencer lo que está a mi alrededor. Y entonces al ver las ciertas escrituras veo que los hombres de Dios tuvieron temor, no fueron hombres anormales, fueron hombres comunes y corrientes como nosotros, que sufrieron el temor, sufrieron el dolor. Entonces yo me siento compaginado con ellos, me siento que soy igual a ellos. Por ejemplo, los primeros de ellos fueron Adán y Eva, sintieron temor al salir, y el Señor tuvo que, es muy extenso este tema, pero el Señor tuvo que matar a unos animales para cubrirlos a ellos, cubrirles sus vergüenzas, y entonces Él tuvo una relación con Adán y Eva y tuvieron ahí el castigo que fue salir del Edén y luego volver, y luego puso un ángel, un querubín, para que no volvieran para atrás. Entonces ellos sintieron temor, el pueblo de Israel sintió temor en 1 Samuel capítulo 17. Usted puede ver cómo al ver al gigante Goliat, ellos sintieron temor. Ahora, no quiere decir que David no sintió temor tampoco, pero quiere decir que David tenía tuvo una experiencia en el pasado, la cual le ayudó a vencer ese temor y hablar con más firmeza y animarse a ir a pelear con ese gigante. Uno de los aspectos aquí, hermanos, es de que siempre nosotros vemos a David como un niño, un muchachito, y en ocasiones vemos cómo se les enseña a los niños que era un hombre pequeñito. En mi pensamiento, David era un hombre mucho más grande de estatura y mucho más fuerte de lo que nosotros pensamos. Claro, el gigante era mucho más grande, 9 codos, si mido 9 codos de aquí hasta acá, me puedo llegar muy fácilmente hasta el techo. Pero David dice que con sus manos había peleado con un oso, con un león, y los había destrozado, lo cual me quiere decir que no era un hombre pequeñito y que no era un hombre común y corriente. Otra cosa que me dice que David era un hombre mucho más fuerte es que Saúl, cuando dice que David se decide a pelear con el gigante, él le provee de su armadura. Ahora, si usted ve la historia de Saúl, el primer rey de Israel, Saúl era un hombre, dice que de hombros arriba era más grande que todos los hombres de Israel. Lo cual me quiere decir que cuando Saúl lo vio, le quiso que probara su armadura, pero no sería ilógico que siendo una armadura tan grande se la pusiera a un pequeñito. Simplemente cuando dice que David probó a activarse con ella, no se sintió confortable porque jamás había probado andar en ella. No quiere decir que le quedaba demasiado grande, sería ilógico. Entonces, basado con la experiencia de David, su estatura, su firmeza, su formación acerca de cómo pudo él matar leones y osos por defender sus ovejas, y el tiempo que él tuvo para practicar con la onda y todo, él sabía que podía poner su confianza en Dios y iba a ir y matar al gigante. Entonces, todos son aspectos que a mí me enseñan la personalidad de los hombres y los hijos de Dios. Ahora, es muy fácil citar, por ejemplo, a Josué, cuando el Señor le dice: Josué, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo donde quiera que tú fueres. Josué 1:9. Todos nos lo sabemos muy bien de memoria. Ahora, vamos a meditar un poquito más en él. Josué, si no hubiera tenido necesidad de que Dios le dijera, si no hubiera tenido temor, no habría habido necesidad de Dios de decirle: no temas ni desmayes. Yo, por ejemplo, si veo a un hombre, a un hermano que va en un carro y veo que trae unas llantas muy malas, yo sería ilógico decirle: hermano, váyase con cuidado, vaya bien, y sus llantas están muy bien, todo va bien. No, sería ilógico decirle algo así, mencionárselo cuando estoy viendo la situación. O a mi hijo: súbete a la bicicleta y no te vas a caer, no tengas miedo de caerte. Automáticamente sé que él tiene temor. Por eso Dios le está mencionando a José: no temas ni desmayes, porque
Cuando Josué tomó el cargo de Moisés, imagínese usted, no es tomar el cargo de una pequeña compañía, de un negocio pequeño, no. Era tomar en sus espaldas la responsabilidad de 600,000 hombres, sin contar mujeres, sin contar niños, sin contar ancianos, algo así como casi la ciudad del Paso a su responsabilidad, yendo por el desierto, sin agua y sin víveres. Entonces, Dios vio en él el temor, por eso le dice, no temas ni desmayes, no que Josué no tuviera temor. Entonces, son cosas que nos ponemos a meditar. El presidente Ronald Reagan, cuando fue gobernador, cuando fue ya el presidente, cuando ya todos se fueron y se quedó él solo en su oficina con su secretaria, dijo, Dios mío, ¿ahora qué hacemos? Porque ahora sintió la carga y sintió la responsabilidad, pero para mí él fue uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos. Entonces, el temor está siempre envuelto en los corazones de los hombres, y está lleno de hombres que tuvieron temor. Por ejemplo, hay un aspecto que muchos de nosotros no nos ponemos con detenimiento a meditar en él. Cuando el Señor Dios Todopoderoso tiene una conversación con Satanás acerca de Job. Job fue el hombre que podemos decir uno de los hombres más rectos y más perfectos en esta tierra. Entonces, cuando Job es un hombre recto, nosotros no nos imaginamos jamás que Job pudiera tener miedo, porque tenía todo a su alcance, y aún el mismo Señor hace un trato con el enemigo y pone es como un riesgo el afirmar que este hombre no lo va a maldecir a pesar, pásele lo que le pase. Es un grande riesgo, porque era un hombre falible, a pesar de que nosotros decimos que era un hombre recto. Y podemos nosotros nombrar a ciertos hombres que fueron hombres rectos a través de la vida. Por ejemplo, Daniel, por ejemplo, José, fueron hombres que no se les encuentra un error en sus vidas. Entonces, Job viene siendo uno de esos hombres que lo podemos categorizar, ¿no? Perdón por la palabra, junto con ellos. Pero Job tenía un pequeño error, que Dios estaba viendo su corazón en ese momento, y a pesar de eso Dios hizo ese trato con el enemigo. Y eso lo podemos ver en Job capítulo 3, versículo 25, dice, porque el temor que me espantaba, o sea, Job sentía un temor anteriormente, dice, me espantaba, me ha venido y ha me acontecido lo que temía. Dice, no he tenido paz, y no me aseguré, ni me estuve reposado, viéndome, no obstante, esta turbación. Entonces, dice que a pesar de todo ese tiempo y de todas sus posesiones que tenía y su rectitud de Job, a pesar de eso en su corazón había un temor, el cual espantaba, el cual no lo dejaba dormir, el cual él no se preparó para tal situación. Viene Dios, y con ese trato del enemigo, viene el enemigo y le quitan todo lo que tiene, y aún así Dios no maldice al Señor. A pesar de que él en su tiempo, él sentía temor en su corazón. Dios pudo ver el corazón de Job, y aún así yo me siento relacionado con este tipo de hombres, porque digo, no soy el único que tiene temor. Job tuvo temor, Josué tuvo temor, diferentes hombres a través del tiempo tuvieron temor. Elías fue un hombre que podía cerrar los cielos con tan solamente su palabra, hablando de hacer llover o de que no lloviera. Podía hacer caer fuego del cielo por medio de aquel grande sacrificio. Mas aún así, después de haber matado a esos 400 profetas de Baal, huyó y tuvo miedo y se escondió en una cueva. Y es muy difícil para nosotros creer o poder asimilar cómo es que un hombre como Elías pudo meterse en una cueva después de haber tenido tantas victorias. Y el mismo Señor le habla, lo puede ver usted ahí en Primera de Reyes capítulo 19, desde el versículo 9 al 14. Dice que Elías
el Señor le preguntó, le dice, ¿qué haces ahí, Elías? Y él respondió, sentido es un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo a tus profetas, y yo solo he quedado, dice, y me buscan para quitarme la vida. Esas palabras indican que él tenía miedo y tenía temor a la misma vez. No era tan solo un vivo celo por el Señor, sino que tenía un temor y se escondió. El Señor allí a través de, en esa cueva, el Señor le muestra y le dice, y el Señor le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y dice, he aquí Jehová que pasaba con un grande y poderoso viento. Y aquí Jehová pasaba. Dice, y un grande y poderoso viento, dice, que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, mas Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento vino un terremoto, mas Jehová no estaba en el terremoto. Pero dice en el versículo 12, tras el terremoto tras el terremoto un fuego, mas Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y allí estaba el Señor. Entonces, en ocasiones, esto nos enseña que tenemos miedo, tenemos temor, nos escondemos como Elías, como Adán, a través de las situaciones que nos da la vida. Pero Dios nos enseña que Dios está con nosotros. En ocasiones pensamos que Dios está donde está el grande avivamiento, aquella predicación con fuego, emocional, tratando de que por más que grite, Dios está ahí. Y es un error muy grande el afirmar, el pensar, el creer esas cosas. Dios le mostró a Elías que él estaba en un silbido apacible. Dios está con nosotros en medio de la tempestad. Siempre me imagino un pájaro que está lloviendo afuera, pero se mete en su nido y está cubierto con sus plumas, mete a sus pollos debajo de sus alas, como el Señor dijo, que como la gallina a sus polluelos. No sé cuántos sepan y hayan estado en un rancho, en un pueblo. Usted no se le puede acercar a una gallina cuando tiene sus polluelos debajo de sus alas. Es un animal dócil, pero cuando tiene sus pollos en medio de ella, abajo de sus alas, es un animal que lo hace a uno correr. Es peligroso. No se le puede. El Señor Jesucristo dice que así quería tenernos a nosotros. Y allí en ese calor, debajo de esas alas, es donde nos podemos nosotros sentir seguros y confiables. Para terminar, solamente me faltan algunas cosas, ¿verdad? Pero el más grande ejemplo de todos estos hombres fue el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, nosotros nos sentimos aún más relacionados con Él, porque fue un hombre en la carne que sintió temor. Dice que en Hebreos 5:7 dice, el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo. Tuvo un temor. Fue tan grande ese temor que dice que en Lucas capítulo 22, versículo 43, dice que un ángel, dice que vino y lo consolaba. Dice que ese temor que él sintió, esa angustia que se nos relata en Isaías capítulo 53, fue algo que habló de su humanidad completa. Así es que yo no me avergüenzo de sentir temor por las cosas. Yo no me avergüenzo de sentir temor de lo que viene, de lo que está alrededor de mí. No, porque soy un humano. Él me creó así. Él creó mi conciencia, Él creó mi vergüenza, Él creó todos esos sensores que me ayudan a mí a ver las situaciones y cómo puedo vencer con la confianza en Dios, con la palabra de Dios, con las escrituras. Tanto fue el temor y la angustia que sintió nuestro Señor Jesucristo que en su cuerpo sufrió una especie de crisis que se le llama hermafrodisis. Es una palabra un poco difícil, hermafrodisis. Es un poco difícil, que es herma, que viene de la palabra sangre, y hidrosis, que viene de la palabra hidratar. O sea, que la sangre
le comenzó a salir por los poros de su cuerpo. Esa situación solamente sucede cuando hay un miedo, una angustia extrema. Ha habido en ocasiones cuando